Joel, voy a leer en el nombre de Jesús, el profeta Joel, el capítulo número 2, y dice el versículo 18 vamos a leer. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su final hacia el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque Jehová hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebontón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. Aleluya, amén. Oremos a Dios, que Él sea obrando por la palabra. Padre del cielo, soberano Dios, estamos aquí dispuestos para oír la palabra, la enseñanza de este glorioso evangelio que nos trajo vida, que nos trajo esperanza, que nos trajo luz. Oh Dios de la gloria, úsame ahora, Señor, para que esta palabra tuya, que es poderosa, que es gloriosa, que es bendita, corra y sea glorificada. Úsanos ahora en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios, háblanos, Señor. Necesitamos oír la voz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, promesa de restauración y bendición. Promesa de restauración y bendición es el tema que Dios me ha puesto en esta noche para que compartamos juntos la palabra del Señor. Y bueno, permitamos que Dios haga algo precioso en nuestras vidas. Hay promesas de Dios. Mire, las promesas de Dios y la obra del Señor siempre serán en medio donde hay una situación difícil, donde hay una situación que no hay salida, que no hay para dónde ir. Ahí estará Dios listo para manifestar su gracia, su olor grato, su misericordia, su bondad. El escenario que presenta el profeta Joel es una escena donde han habido unos ejércitos que entraron a destruir, ¿no? Aquí dice la palabra del Señor que Dios va a hacer, dice, y yo restituiré los años que comió, y quiero comenzar ahí en el versículo 25, para de ahí coger todo este contexto. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí habla de un periodo no corto, aquí habla de un periodo donde hubo plaga, donde hubo algo que devoró, algo que destruyó el campo, que destruyó prácticamente toda esperanza, fue asolada. Dice, los años que comió. Pero ¿qué dice Dios? Dice, restituiré. O sea, Dios habla de restaurar, Dios habla de volver otra vez a esa
a eso que había, eso que ya parece que se acabó, que no existe ahora, pero Dios habla de que va a volver a haber un tiempo donde habrá bendición, donde habrá la mano de Dios se verá, donde el pueblo se va a gozar, donde la gente se va a alegrar. Bendito sea el Señor, donde aún los animales, aquí menciona la naturaleza, los animales se van a gozar porque habrá bendición hasta que sobreabunde. Así que quiero invitarlos a que reflexionemos un momento aquí y que nos quedemos quietos ahí, porque Dios quiere tocar a alguien que necesita ver la respuesta de Dios. Hay gente clamándole a Dios por una respuesta. Hay gente esperando en Dios que algo pase, y creo que usted no está perdiendo el tiempo. Si estamos esperando en el Señor, pues algo sí va a pasar, algo glorioso sí va a suceder, algo extraordinario sí vamos a ver, porque los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Qué hermoso aquel que ha esperado en Dios, aquel que aún en el tiempo difícil, en el tiempo donde no se ve nada y que nada suceda y que pasa y pasa el tiempo. Este capítulo me habla de un periodo de mucho tiempo, habla de años. Mire, hay situaciones que no se han resuelto y llevan años, no solamente estos 5 meses de la pandemia, hay situaciones que llevan años. Pero si hay una persona que cree, si hay un creyente, si hay alguien que clama a Dios, si hay alguien que espera en Dios, pues verá la respuesta del Señor, verá la obra de Dios manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Aquí habla el profeta de un tiempo donde el corazón, donde el pueblo se había como alejado, donde el pueblo no había mirado las bendiciones, no había reconocido las bendiciones, no había reconocido el privilegio que tenía, porque a veces desafortunadamente el hombre necesita a veces pasar por esos momentos, necesitamos vivirlos para entender lo que tenemos y a veces lo que hemos perdido, porque sin embargo Dios nos ha mantenido y nos ha rodeado de muchas cosas, de muchas bendiciones, pero a veces no las hemos valorado. A veces hemos pensado que vinieron a nosotros, que están en nuestras manos por nuestra habilidad, por nuestra sapiencia, por nuestra inteligencia, por nuestra buena capacidad de administrar, por el esfuerzo que hemos hecho, es que tenemos lo que hemos conseguido. Y a veces nos habíamos ocupado tanto en ello. Fíjate que la gente yo la veo con alegría. Hay personas que yo veo con alegría en medio de tantos meses. Yo miraba hoy el noticiero, hasta hoy me pude ver el noticiero y aunque estaba haciendo trabajo, tenía ahí una pantalla trabajando y en la otra estaba tratando de ver el noticiero, en 2 pantallas aquí en mi escritorio. Y estaba mirando y algo me llamó la atención. Un señor, un dueño de un restaurante por allí en la costa, que hoy apenas abría, pero me llamó la atención de la alegría que tenía este hombre, de ver cómo sus empleados podrían volver a venir para que recibieran algo. Y este hombre estaba feliz, este hombre estaba agradecido. Oiga, me llamó la atención porque hay cosas que a uno le deben llamar la atención, y es la gente que Dios va a prosperar, la gente que va a recibir bendición de Dios, es la gente agradecida. Es la gente que reconoce que por la gracia del Señor y van a continuar y se van a lanzar por la fe, porque se ha perdido mucho. Pero qué bueno por la gente agradecida y que espera. Porque el que espera en el Señor, entonces vendrá y verá la oportunidad, verá la mano de Dios para que se abra esa bendición, porque Dios siempre tendrá bendición. Por eso había un llamado de Dios y sigue habiendo un llamado de Dios al arrepentimiento, a la conversión, a la búsqueda de Dios
con ruego, con súplica, con llanto, con lamento, con ayuno, con lloro. ¿Y a qué? A que sea de todo nuestro corazón. Si hay algo que necesitamos vivir en este tiempo, es el volvernos a Dios con todo lo que somos. Es entender que sin el Señor no somos nada y lo que tenemos realmente es absolutamente pasajero y efímero, ¿y por qué poner la esperanza? ¿Y por qué poner nuestro corazón, como dice el proverbista? ¿Por qué poner la esperanza en las riquezas? Si son vanas y levantarán alas como las águilas y se escaparán. Hemos visto en este periodo de tiempo que eso ha pasado. O sea, ¿de qué vale tener cosas y amasar algunas propiedades y cosas materiales y deleitarnos en ellas? Pues sí, sirven de regocijo. Pero mire que cuando se le quita ese regocijo, entonces la gente se lamenta. Pero qué bueno por aquel que tiene su confianza y que mira las cosas y que tiene su corazón puesto en Dios y que se deleita en Dios y que aún en las circunstancias puede ver la mano y la grandeza de Dios. Dios nos llama ¿a qué? A una verdadera búsqueda de Dios, a un volverse a Dios, a un momento de ¿qué? De reflexión, a un momento de entrega, a un momento de servir al Señor, como con alegría, con pasión, de aguardar las cosas, no como estamos viendo un mundo tan malo, un ser humano tan malo que se ha dejado polarizar tanto por el pecado y por la maldad. Pero qué lindo por la iglesia, qué lindo porque en medio de todas cosas terribles que están pasando, hay gente que tiene otro sentir, hay gente que aunque no conoce a Dios de verdad, pero tiene temor de Dios, tiene reverencia por las cosas de Dios, le reconocen a Dios su grandeza, su misericordia, su bondad, la vida. Qué bueno que seamos así, que no haya gente desagradecida, que tengamos reconocimiento aún en medio del dolor que muchos puedan estar pasando y que estén pasando. Que haya gente que diga, como dice Job, aún en medio de todo ese desastre, dice, aunque Él me matare, o sea, si Dios me quita la vida, pues yo voy a esperar en Él, pero yo a Él no le voy a dar la espalda, yo no me voy a volver de Dios, yo voy a seguir mirándolo a Él, voy a seguir esperando en Dios, voy a seguir abrazándome de la misericordia del Señor. Y esta es la promesa y esto es lo que de verdad es valioso, es útil, es grandeza para un hijo de Dios, para alguien que quiere acercarse al Señor. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca del que se vuelve, acerca del que reconoce al Señor? Porque en algunos momentos uno por la tristeza, por la angustia, por la desolación, por todo lo que se está viviendo, uno a veces entra como en reclamación, como en apartarse, como en alejarse. Pero dice la Biblia que el Señor solícito por su pueblo perdonará su pecado. O sea, mire que Dios, ¿por qué tiene solicitud el Señor? O sea, ¿qué Dios tiene como primera necesidad? Si pudiéramos hablar en ese sentido, que Dios tiene una necesidad, sí tiene una necesidad y es de ayudarnos, de bendecirnos. Pero ¿cuándo Dios derramará esa bendición? Bueno, cuando uno se vuelva, cuando uno de todo corazón le busque, cuando uno de todo corazón se entregue. Bendito sea el Señor, porque cuando uno lo hace de esa manera, entonces encuentra que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios sí es justo, que Dios sí está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado, aunque lo hayamos creído, aunque tengamos esa convicción de que ya definitivamente Dios me abandonó, pero uno se da cuenta por la palabra del Señor que no, quien abandona no es Dios, quien ha abandonado siempre es el hombre, quien le ha dado la espalda
espalda es el hombre a Dios, pero Dios jamás le ha dado la espalda. Ahí está el Señor siempre, ahí lo hemos visto siempre. Está uno sin fuerzas, está uno sin ánimo, sin querer ni cantar, ni orar, ni nada, ni buscar a Dios de ninguna manera. Pero de pronto algo empieza a fluir en la vida de uno. Un canto, una alabanza, una predicación, una enseñanza, hace que el espíritu nuestro reviva, hace que uno que vuelva a florecer, hace que uno que vuelva a despertar, que eso que estaba marchito se vuelva a levantar, que esa flor se vea rozagante, brillante. Qué lindo es el Señor. Es como ese manantial de agua, es ese manantial de vida que infunde un aliento tan especial que lo hace a uno regocijarse, sencillamente regocijarse en el Señor. Yo vivo esas experiencias con Dios. A veces tantas cosas que uno tiene que hacer, pero ahí me detengo porque veo alguien envió un enlace, un video, una parte de una predicación, una reflexión, y yo me quedo a veces ahí pensando y mirando, y tengo que quitarme mis gafas, aleluya, y tengo que quedarme ahí quieto y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque veo la gloria de Dios, porque siento la grandeza de Dios, porque siento la misericordia de Dios, aún en mi preocupación, en mi situación, porque también, al igual que todos, también los pastores pasamos por momentos difíciles, por cosas tremendas. En estos días vi una canción que puso por ahí hermano Julio Turizo, una canción linda, me gocé con esa canción, quise escribir algo, pero me entró una llamada y otras cosas, y no pude contestar ahí en el grupo, pero me llenó, me fortaleció el saber que Dios usa los medios que sea, la gente que sea, para ayudar, para fortalecer al pueblo, para animarlo, porque Dios está solícito, porque Dios tiene, si algo que lo mueve, si algo para lo que está atento, si algo para lo que está mirando, si hay algo para lo que está afanoso, Dios tiene un afán. Dios quiere servirnos. Oiga, Dios quiere servirnos. Dios quiere darnos eso. Dios es considerado con nosotros. Aleluya, aunque a veces uno sea desconsiderado con la gente, pero hay alguien que siempre será considerado conmigo. Ese es nuestro Dios. Y Él responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan. Mire, en una escena donde han entrado toda esta cantidad de plagas y han destruido la tierra por varios años, no hay pan. O sea, como que se ha menguado la comida, ha menguado, y de pronto ahorita no estamos hablando de que ha menguado la comida porque hay suficiente comida, la tierra sigue produciendo, pero no hay, para muchos no hay con qué comprarla. Y hay veces yo le doy gracias al Señor y puedo ir a comprar algo en la tienda y cuando lo compro me acuerdo de mis hermanos. Y me acuerdo de la gente que no puede ir a comprar, que no tiene para comprar. Y me quebranto de verdad. Y uno a veces quisiera ayudar al uno y al otro. Y dice, bueno, vamos a compartir. Y de hecho lo hacemos. Dios nos da y nos da para que compartamos. Pero no quisiera ayudar, pero tanta gente que hay por ayudar. Y si uno le alcanza al uno y le alcanza a 10, hay 100 que se quedaron esperando. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente por ayudar y uno no ve. Pero Dios dice que el que envía, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. ¿Quién es el que envía? Dios dice, es claro, dice, Dios responderá a su pueblo y dirá, he aquí yo estoy, yo os envío, yo os envío. Es más, en esta situación,
usted va a ver cosas que las va a hacer Dios, pero dice, no, pero eso lo hizo el vecino. Vea, eso lo hizo alguien que ni siquiera es de la iglesia. No importa de dónde venga. Lo cierto es que Dios moverá, aún como decía un hermano, si es necesario al mismo diablo lo va a mover para que haga algo, aún a alguien que aborrece, pero lo va a mover porque dice, y yo os envío pan. Yo soy el que les voy a dar esto. Alabado el nombre de Jesús. Pan, mosto, o sea, mosto habla de los productos que tenía Israel, de lo que era la economía, de lo que era la base del sustento, el trigo, las mieses, allí estaba las vides, allí estaba donde producía el mosto, el vino, el aceite, los olivos. Y dice, y seréis saciados de ellos. O sea, Dios habla de que Él es el que envía. Y yo quiero invitarle en esta noche y animarlo en el Espíritu por la palabra para que usted pueda creer que Dios sí es capaz de hacer eso. Aleluya, aunque pase el tiempo. Y entonces dice, tierra, no temas, alégrate y gózate. Vea, Dios llama a la tierra a que se alegre y se goce. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque Jehová hará grandes cosas. Es que lo que hace Dios es grande, es sublime, es extraordinario, es glorioso. Dios hará grandes cosas. Y mire, comienza el Señor a mirar la escena, y la escena es una escena difícil. Dice, animales del campo, no temáis. Vea, hay momentos, el verso 22, hay momentos que la afectación, habrá momentos que la afectación será tan grande que afectará no solamente a las personas, a unos animales van a padecer. Estamos viendo en este tiempo, mira, la gente se volvió hoy la humanidad, la generación que estamos viviendo es muy amante de los animales. Y en cada casa hay gente que tiene 2, 3 animales, perros y gatos y aún otros animales. Pero eso demanda una economía para sostener esos animales. Y hemos visto que personas han tenido que abandonar. Eso ha salido por los noticieros más de una vez, en que hay personas que dejan a su perrito y lo tiran a la calle. Pero y la gente eso se lanza y eso grita y insulta, qué gente tan remala y no sé qué más. Pero no se da cuenta, porque uno es fácil juzgar la situación. Es fácil señalar, es fácil hablar, pero hay que mirar cuál condición tiene la persona. ¿Será que a veces tal vez no habrá ni siquiera para esa persona, para el sustento de esa persona, no habrá para los animales? Y a veces el ser humano, como se volvió, como a veces empezó a amar más a la naturaleza y más a los animales que al mismo Dios. Yo veía a mi hermano que tiene ahí, que está aquí conectado, dice que el negocio más bueno de los últimos años ha sido ahora la venta de alimento para los animales. Y hay alimento que les vale, no sé, 3,000, 4,000 pesos un kilo, pero hay alimento fino de ese costosísimo que para un animal se tienen que gastar 400,000 pesos mensuales, 500,000 de solo alimento. Ahora, es más, hasta los que estaban en una condición muy buena, que tenían empresas, que tenían negocios, pero hay muchos negocios que todavía están cerrados. Hay muchas partes hay sectores de la economía que están absolutamente cerrados, y esas personas llevan meses. Hay gente que me estaba diciendo alguien, vea, yo tenía un local donde estaba pagando más de 3 millones. Y ya fue insostenible, tocó acabar eso, tocó cerrar eso. ¿Por qué? Y si alguien paga un local de 3 millones es porque su negocio le da. Es porque eso funciona. Pero cuando pasan meses y meses y los recibos y todos los servicios que llegan y no puede hacer más nada, pues ¿qué tiene que hacer? Y no hay ingresos. Y esas personas a veces tienen unas obligaciones bancarias y con uno y con otro. ¿Y qué puede hacer frente a eso? Y todo lo que tiene y todo lo que tenía. Hay que considerar la situación que a veces los animales tendrán su momento de sufrir y de padecer esa escasez. ¿Por qué?
porque viene el hambre, vino este ejército que devoró, que hizo estrago, que acabó. Y entonces, pues la escena es que todos entraron a sufrir, todos padecieron, tanto los animales como las personas. Pero nosotros tenemos que tener claro quién es el que de verdad necesita la ayuda en este tiempo. Si es más importante un animal o es un ser humano el que vale más. Porque habíamos visto el ser humano amando más y dándole de verdad, una persona de esas gastando un dineral de esos para sostener un animal, y pasa un pobre y sabe de un necesitado, y será que es capaz de sacar para darle a un ser humano. Pues aquí es donde se debe probar a quién se ama más, porque hay alguien por el cual Dios murió y se entregó, y Dios no se entregó por los animales. Y no estoy hablando aquí en contra de los animales, pero estoy hablando de las prioridades. ¿Qué es para el Señor prioritario? ¿Qué es lo que el Señor atiende y de quién tiene misericordia y a quién quiere bendecir? Pues Dios bendice al hombre, y por causa del hombre, pues bendice todo lo que el hombre necesita. Los animales son y han sido también lo que ha sostenido y ha ayudado al hombre, y lo ha bendecido Dios a través de toda la creación. Pero el objeto principal de la creación es el hombre a quien Dios seguirá bendiciendo y seguirá ayudando. Pero aún para los animales dice Dios: no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y está hablando de una escena donde en el desierto se acabó el pasto. Imagínense, pasto en el desierto. Estamos hablando de un sitio donde no hay pasto. Dice, pero en el desierto, ¿cómo así que va a haber pasto? ¿Un desierto va a producir pasto? ¿Va a producir para que se alimenten los animales? Pues sí, Dios es capaz de hacer que los desiertos florezcan, que los desiertos produzcan, que los desiertos den alimento, que los desiertos sustenten, que sustenten la vida de los animales, porque de esos animales también el hombre se va a saciar y va a tener un fruto de eso. Y Dios es el que se va a encargar de bendecir. Entonces hay un llamado a gozarse, a alegrarse y a gozarse, porque Dios va a hacer grandes cosas, va a hacer reverdecer, los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y vuelve, ahora llega el hombre en el versículo 20, dice: también vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y quiero que nos detengamos un instante en esta frase: os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Os ha dado la primera lluvia. Dios siempre nos ha dado. Yo quiero que usted pueda identificarse con Dios también y pueda reconocer que Dios nos ha dado. Porque hay veces nosotros creemos que Dios no nos ha dado, que no tenemos que, no, pero Dios nos ha dado. Si algo tenemos que reconocer, si algo tenemos que exaltar, es que Dios sí nos ha dado. ¿Qué pasa? Que a veces no hemos administrado bien lo que Dios nos ha entregado. No lo hemos valorado porque creemos que eso lo tenemos para toda la vida. Y a veces no valoramos eso, pero Dios nos dio, porque dice: ha dado la primera lluvia a su tiempo. Dios siempre ha mandado cosas, Dios no ha llegado tarde, Él siempre a su tiempo. Pero mire la promesa de Dios tan linda. En el mismo versículo 23 dice: y hará. El verbo, la conjugación de los verbos, ha dado, está hablando de pasado. Pero en la siguiente frase, en la parte B del versículo 23 dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mire qué lindo esto, ¿no? Dice, Dios dio. O sea, me pone como referencia: mire, acuérdate que yo te bendije. Acuérdate que hubo una lluvia. Esa lluvia temprana y tardía está hablando de dos etapas que habían en la cosecha, por ejemplo, en la zona tropical, que es marzo, abril, septiembre, octubre.
Pero en las cosechas en Israel había una lluvia que era la lluvia para que creciera, para que el grano, las vides, los olivos se hicieran frondosos, florecieran, la higuera y empezara a dar la fruto. Pero venía un tiempo donde había una etapa de verano, que esa era la etapa que fortalecía el fruto, que lo hacía, pero necesitaba la lluvia tardía, porque la lluvia tardía era elemental y necesaria para la recolección de los granos. La cebada y el trigo, si había siempre y no llovía, la cebada y el trigo eran muy difíciles de recoger esa cosecha. Esa cosecha era una de las que necesitaba la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que esa cosecha pudiera madurarse y dar toda la fortaleza, todo ese grano pudiera llegar a ese término de madurez, y también para que al recogerlo, porque al haber lluvia se iba a humedecer el campo y ese grano que tenía que irse, porque esa caña se iba a secar, pero si había verano continuo, esa caña se secaba, y si no llegaba a haber una lluvia, entonces cuando se fuera a meter la hoz, se caía el grano a la tierra y se perdería el producto. Así que se necesitaba una lluvia para que sostuviera ese grano y esa espiga se mantuviera, y cuando se metiera la hoz, porque ya estaba lista, ese trigo fuera llevado ¿a qué? A ese lugar donde se iba a desgranar. Dios iba a poner donde allí en la era, que es el lugar donde se trilla el trigo, y el lagar es el lugar donde se lleva el vino. Aquí a esos lugares se iba a llevar el producto que iba a producir la tierra. Aquí habla la Biblia, esto nos habla de que Dios nos ha dado, pero nos dará, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. O sea que habrán momentos en que usted no va a ver, pero no, esto no va a producir, esto se va a acabar, esto no va a haber nada. Pero Dios dice, hará descender sobre vosotros de lluvia temprana y también la tardía. O sea que Dios completará el ciclo para que la bendición se pueda recoger. Bendito sea el Señor, pero que habrá ese momento y ese espacio donde se sentirá el calor fuerte, el verano, y como que no se ve que venga la lluvia, pero la lluvia vendrá. Bendito sea el Señor. Las eras, o sea, el lugar donde se pone el trigo, se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino. Y también me habla que es tanta la cosecha, que es tanto que aún el aceite tenía que llevarse a ese sitio donde se ponían las uvas. Los lagares también tendrían aceite. Y el versículo con que inicié esta enseñanza, el versículo 25 dice, y os restituiré los años que comió. O sea, ¿cómo es de bueno Dios? Este versículo me habla, o sea, es Dios, fue Dios el que nos quitó. O sea, aquí está hablando como alguien que dice, yo fui el que le quité, y porque si yo le restituyo a alguien, es porque precisamente como que yo estoy endeudado con esa persona, yo le fallé a esa persona y hay que restituirle. Ahorita se oye mucho en Colombia esa palabra de restitución, y es volver a la persona a lo que tenía porque se lo quitaron, se lo arrebataron, la despojaron. Pero la pregunta es, ¿Dios ha despojado al hombre? ¿Dios nos ha despojado? ¿Dios nos ha arruinado? ¿Es Dios está endeudado con nosotros? ¿No es el hombre el que está endeudado con Dios? No es el hombre el que le ha fallado a Dios. No es el hombre el que ha sido infiel con Dios. No hemos sido nosotros los que le hemos fallado a Dios. Así que, ¿quién tiene que restituirle a quién? ¿Quién es el que tiene deuda? ¿Quién es el que debería pagar? Si usted mira este pasaje de la Biblia, puede considerar la grandeza y la misericordia y la bondad de Dios para con el hombre. No hay nadie como Dios.
Oiga, a Él le debemos todo y Él se pone como si nos debiera a nosotros. ¿Ah? A Él los defraudamos y Él se pone como si Él fuera el que nos hubiera defraudado a nosotros. Yo en este capítulo no puedo ver más que la grandeza del amor, de la ternura, de la bondad de Dios. Dios diciendo, yo les voy a restituir, o sea, como si Él nos hubiera quitado algo. Pero la Biblia dice, pues Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea, ¿quién nos lo ha dado? Dios. Pero aquí se muestra como si fuera a restituirnos. O sea, Dios es tan lindo que nos puede devolver aún aquello que perdimos por administrarlo mal, por hacer las cosas mal. Dios es tan lindo que vuelve otra vez y dice, mire, aquí está eso que usted tenía, mire, aquí está, esto es tuyo, bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces, en el sentido espiritual nos habla Dios de que hay cosas que tenemos, que Dios nunca nos las va a quitar, los dones, las promesas que Dios nos dio, no nos las va a quitar, y dice, mire, ahí está, esto tenías tú, esto lo tienes, yo no te lo he quitado, ahí está, esto es tuyo. Bendito sea el Señor. Usted se podrá gozar, usted podrá adorar, usted podrá bendecir a Dios, usted podrá exaltar a Dios, usted se va a regocijar en Dios. Usted va a adorar a Dios por lo grande, por lo bueno, por lo maravilloso que ha sido. Qué lindo es el Señor. ¿Quién ha hecho algo así? ¿Quién hace eso? ¿Quién otro haría algo así? ¿Quién otro va a restituirle? ¿Quién otro te va a traer a ti lo que no te debe? Pero hay uno que es capaz, va a restablecer, va a restaurar, va a renovar, va a reanudar otra vez, va a devolver. Bendito sea el Señor. Eso es lo que usted necesita, que vuelvas al gozo del Señor, que vuelvas a la libertad que te ha dado Dios, que vuelvas a alabar a Dios, que vuelvas a arrodillarte, que vuelvas a sentir la gracia de Dios. Yo sé que alguien está sintiendo que esta palabra, porque esta palabra no es mía, esta palabra la pone Dios en mi boca, es su palabra bendita, con tal de bendecir a alguien, de fortalecer a alguien, de llenar a alguien, para que alguien pueda sentir, sí, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Restituiré, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado, y conoceréis, aleluya, que en medio de Israel estoy yo. Gloria a Dios. Vea, hay algo que Dios quiere saber, que Dios quiere hacer y que nosotros debemos saber, y es que debemos saber que Dios está en medio de nosotros. Dios está aquí con nosotros. No nos ha dejado el Señor. Si alguien te pregunta que dónde está Dios, que dónde está Dios, que dónde está, pues dígale a esa persona. Y si es usted mismo el que se está preguntando que dónde está Dios, pues Dios te dice, y conoceréis que en medio de Israel, que en medio de ti, iglesia, estoy yo. Alabado sea el Señor. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. No hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a Dios gracias. Vamos a decirle al Señor, nos has hablado. Yo creo que Dios ha tratado con alguien esta noche, en esta hora. Dios, porque no te retires. No te vayas de la transmisión. Quédate ahí. Si Dios te hizo quedar unos minutos ahí, quédate ahí. Porque vamos a invocar el nombre de Jesús, vamos a orar para que esta bendición que Dios tiene. Oiga, uno que no tiene deuda contigo, que el que está endeudado quizás es usted, pero Dios dice, yo te voy a pagar. ¿Te voy a pagar qué? Eso es para uno agacharse, eso es para uno arrodillarse, eso es para uno doblegarse. Soberano Señor, gracias. Gracias por la bendita palabra. Gracias por la obra poderosa que tú haces. Gracias por la bondad tan grande para con tu iglesia, para con tu pueblo. ¿Quién otro habrá como tú, mi Señor,
que te complaces, que te sientas en el cielo a mirar sobre los hijos de los hombres, como dice el salmista, que se humilla a mirar sobre los hijos de los hombres, que contempla al hombre en su dolor, en su angustia, y que tiene misericordia y que tiene compasión y que en verdad está dispuesto a hacer una obra preciosa. Oh Dios, restaura vidas, restaura la vida espiritual de muchos hermanos. En esta hora restaura su fe, su confianza en Dios, restáurala en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya una restauración, Señor de la gloria. Oh Dios, que haya esa provisión que tú tienes para traer a la vida de mi hermano, porque tú traerás, Señor. Tú enviarás esa bendición, Señor. Oh Dios, habrá bendición, habrá para que nos podamos saciar de esa bendición del Señor. Tú tocarás a alguien, Señor, para que nos bendiga, para que llegue esa bendición. Alabado el nombre de Jesucristo el Señor. Yo te